nueva imagen presenta para esta semana contaminación del aire. Dentro del aspecto ecológico seguimos hablando de contaminación. A ver, nosotros habíamos dicho que la contaminación era el vertimiento, ¿no? De sustancias extrañas al ambiente, en este caso a los componentes del ecosistema, a la parte del biotopo, ya sea el aire, el agua o el suelo. Estas sustancias que nosotros vertimos son de origen, de tres tipos de origen. Menciónenme, ¿cuáles son esos orígenes o cuáles son los tipos de contaminantes? A ver, esto hemos hecho la semana pasada. Tróficos, Perdón, dígame. Tres tipos de contaminantes. Físicos, químicos y biológicos. Físicos, químicos y biológicos, correcto. Ya, esos son los tipos de contaminantes. Nicole me está diciendo natural y antrópico. Esas son las fuentes de contaminación. ¿Ya? De dónde se producen este tipo de contaminantes. ¿Correcto? La conceptualización o los conceptos no van a cambiar, van a ser los mismos, ya sea para contaminación del agua, del aire o del suelo. Entonces, veamos, por ejemplo, qué concepto estamos dando a contaminación del aire. A ver, estamos diciendo que contaminar el aire, ¿ya? Bueno, es una contaminación especial que se basa en la alteración de los gases suspendidos en la atmósfera, ¿ya? O sea, nosotros vamos a alterar los gases que tiene la atmósfera, como lo estás viendo en las imágenes, por ejemplo, a través de la emanación de las chimeneas de las fábricas o del parque automotor, que va a generar una especie de neblina sobre nuestras cabezas, ¿no es cierto? Esto va a generar problemas, ya va a generar problemas que va dejando secuelas o deja secuelas en el ambiente y en todos sus habitantes, ya sean humanos, plantas o animales. Entonces, eso es contaminar el aire, alterar, en este caso, los gases que están suspendidos en la atmósfera. Nosotros en nuestra atmósfera tenemos un parámetro específico en cuanto a la cantidad de gases. Y esto se altera debido a las emanaciones que puede hacer la propia naturaleza, o en todo caso lo puede hacer también del tipo natural y del tipo antrópico o humano. Entonces, aquí vamos a ver fuentes que contaminan el aire de manera natural. La primera son los famosos incendios forestales. ¿Sí? Cuando tú hablas de incendios forestales, bueno, estás viendo, por ejemplo, una imagen. Esta es una imagen tomada del incendio que se desarrolló en el Brasil, ya que inició aproximadamente entre mediados del mes de diciembre del 2019 y se prolongó hasta fines del mes de enero. Entonces, en ese tiempo, mira toda la área geográfica que se ha perdido en lo que viene a ser el Brasil, ¿correcto? Estamos hablando de una extensión inmensa. Y al mismo tiempo se desarrolló también otro incendio en Oceanía. Entonces, eso, por ejemplo, a revisarlo, ¿sí? A revisarlo, sobre todo respecto al tipo de contaminantes que generan este tipo de eventos. Entonces, ¿qué cosa es lo que emite un incendio forestal? Estos emiten partículas diversas, gases, sustancias que se van a evaporar en la atmósfera y sobre todo los llamados compuestos orgánicos volátiles. Aquí están los compuestos orgánicos volátiles, también llamados COP. Estos se encuentran en todos los seres vivos y pueden ser, por ejemplo, naturales, como el isopropeno, el pireno, limoneno, o artificiales, como el caso del benceno, del tolueno, del nitrobenceno. Bueno, acá estamos mencionando estructuras bencénicas, ¿no? Estructuras anilladas bencénicas, del benceno. Este tipo de compuestos son estructuras netamente, ¿qué les digo, no?
en este caso, em, van a ser muy inflamables, combustibles, ¿no? Y en el peor de los casos pueden ser hasta explosivos, ¿correcto? Entonces, este tipo de compuestos van a estar dentro de las estructuras de la biomasa vegetal, por ejemplo, que estamos viendo que se están quemando, ¿no? Por otra parte, encontramos que estos también aportan dióxido de carbono. Ya el dióxido de carbono, en la imagen, es en este caso el humo negro. ¿Ya? Este es el famoso CO, ¿ya? El monóxido de carbono. Tienes también la presencia del óxido de nitrógeno. En el caso del óxido de nitrógeno, en las emanaciones, en este caso de incendios, tienen una coloración blanca, ¿ya? Ahí lo marcamos, blanca. Y el dióxido de azufre, que también se menciona en este caso, bueno, como también va a ser un gas, ¿no es cierto? Porque es un anhidrido, va a tener una coloración verdosa, amarillenta. Entonces, aquí en la imagen, ¿qué tipo de combustión estamos observando? En química ya ustedes deben saber esto. ¿Esta es una combustión completa o una aerosoles? Entonces, aquí se propone gran cantidad, por ejemplo, que contengan compuestos halógenos, en este caso elementos químicos halógenos, como el caso del flúor o del cloro, que al entrar en contacto, por ejemplo, con el ozono, y pregunto, ¿no? ¿En, ¿En qué parte de la atmósfera se encuentra la capa de ozono? A ver, alguien que me diga, por favor. Listo. El ozono para nosotros tiene esta fórmula, O3. Ahora, esto sí deben saberlo, ¿no? ¿De qué nos protege la capa de ozono? A ver. De los rayos ultravioleta del sol, profesor. Muy bien, de los rayos ultravioleta del sol. Vamos a partir desde esa premisa, ¿no es cierto? Del sol vienen los famosos UV, ¿correcto? Los rayos ultravioleta. Pero esta capa de ozono los filtra y no permite su paso al interior. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? ¿No? En el año de 1960, el hombre se dio cuenta, por ejemplo, que estos compuestos de cloro y de flúor, al entrar en contacto, por ejemplo, con el ozono, iban a producir una reacción química, la que estoy ejecutando en la pizarra, ¿no? ¿Qué cosa es lo que iba a pasar? Iban a romper la molécula de ozono para formar, por ejemplo, un anhidrido, en este caso de cloro, ¿correcto? Más la liberación de una molécula de oxígeno. Entonces, acá si te das cuenta, nosotros necesitamos a nivel de la estratosfera necesitamos la capa de ozono, que es la que filtra la radiación ultravioleta. Pero como nosotros hemos contaminado a través de estos productos, ya hemos liberado cloro, en este caso flúor, lógicamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha ocurrido esta reacción química. Entonces, este ozono se ha convertido en oxígeno. Entonces, nosotros no queremos oxígeno en la estratosfera, lo que queremos es O3. Entonces, al romperse la molécula de ozono, se rompe también la capa de ozono, haciéndose agujeros. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos detener este tipo de evento? Disminuyendo el uso de los sistemas de refrigeración y también disminuyendo el uso de propelentes de aerosoles, o sea, ya no utilizar este tipo de compuestos. Otra forma natural, perdón, antrópica, es el polvo producto de las actividades extractivas del hombre y también de las actividades domésticas. Otra forma es los productos provenientes del tránsito vehicular, ya sean los humos, el polvo que genera, ya los metales pesados producidos en la industria y también los productos resultados de la quema de los combustibles fósiles. Son las formas como se realiza contaminación, en este caso del tipo antrópico.
Entonces, tienes la manera natural y tienes la fuente antrópica, ¿correcto? ¿Alguna consulta, por favor, hasta ahí? ¿Alguna consulta, muchachos? Creo que no, ¿no es cierto? Bien, muchachos, si queda alguna duda, por favor, preguntar. Ya conoces las fuentes. Ahora, habíamos mencionado que el metano es una fuente natural, pero el metano también se produce a través de la actividad humana. Por ejemplo, ¿no? Recordar que este gas es un gas de efecto invernadero y se producen en actividades humanas. Por ejemplo, el primer sector que produce metano es el sector ganadero agropecuario. Estos animalitos que tú ves acá, la vaca Lola, por ejemplo, estamos viendo, nos produce leche, nos produce carne, ya nos produce eh, queso, por ejemplo. Ya, estos animales en sus excretas liberan gran cantidad justamente de este gas llamado metano, el CH4. ¿Ya? Este gas es un gas, como les digo, de efecto invernadero, pero que es un gas contaminante, ¿no? Es un olor, va a producir olores fétidos. Por ejemplo, ¿dónde hemos sentido nosotros metano? Cuando hay descomposición, por ejemplo, de los alimentos, de los restos de alimentos o descomposición de cadáveres, ahí también se produce, ¿correcto? La otra fuente es el sector hidrocarburos, los que producen petróleo, gasolina. Y la otra justamente es la descomposición de los residuos alimenticios que vertimos nosotros al basurero. Entonces ahí producimos metano. Recuerda que el metano es el segundo gas efecto invernadero detrás del dióxido de carbono. Hay un ozono, que hemos dicho que hay un ozono que es beneficioso para la vida, ¿no es cierto? Que ese es el ozono que está en la estratosfera. Pero hay un ozono que se presenta a nivel de la troposfera y ese sí no es nada beneficioso, al contrario, nos va a producir una serie de enfermedades. Por ejemplo, inhalación de ozono en niveles bajos, estos van a penetrar a través de las vías respiratorias y van a provocar irritación de mucosas, de los ojos, dolor de cabeza, dolor de pecho. Y en niveles altos es uno de los causantes del asma, ¿ya? El asma es una afección en realidad a nivel de los bronquios, correcto, claro, a nivel de los bronquios, a nivel de las tráqueas, ya que se van a cerrar, pero no simplemente por el ozono, sino hay muchos factores que van a inducir a esta enfermedad. Puede inflamar tus pulmones, puede producir hemorragias y al final puede producirte inclusive lo que es la muerte, ¿correcto? Veamos un poquito más del ozono. ¿Cómo se forma el ozono troposférico? Este es el ozono que no queremos. ¿Cómo se forma? Se forma, dice, por la reacción de los compuestos orgánicos volátiles, los COP, y los óxidos de nitrógeno, ¿ya? Entonces, estos van a reaccionar principalmente con la quema de combustibles y la alta radiación. Entonces, me van a formar un contaminante secundario. ¿Qué consecuencias tiene? Ya los hemos dicho, ¿no? Irritación, inflamación de las vías respiratorias y puede agravarse con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. ¿Cómo evitar su propagación? Fácil. Lo vamos a evitar a través de la forestación, no la deforestación. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? A ver, aquí un ratito que cargue. Bien, justamente quiero llegar a esta parte. Aquí tengo a los contaminantes primarios. Aquí voy a agregar a los famosos COP. ¿Qué cosa significaba COP? ¿Qué significaba COP? Ya, acá tenemos al monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, dióxido de azufre, monóxido de nitrógeno y los famosos COP. Entonces, escribiendo sus fórmulas, por favor, porque en el examen
probablemente no les coloquen nombres, no les pueden colocar la fórmula química. Entonces acá tengo el monóxido de carbono, mono, un solo oxígeno y carbono. Acá tengo dióxido de carbono, haya 2 oxígenos, ¿correcto? ¿Qué más tengo? Tengo metano, ya conoces la fórmula del metano, es CH4. Este es el primer hidrocarburo. Acá tengo el dióxido de azufre, allá azufre, oxígeno, 4, y tengo monóxido de carbono, de nitrógeno. Entonces, nitrógeno y el oxígeno. Bueno, en los COP tenemos varios compuestos, ¿no es cierto? Que pueden ser artificiales y naturales. Estos compuestos primarios reaccionan ya con el medio ambiente, con componentes del medio ambiente, puede ser la luz solar, puede ser las combustiones, yo qué sé, o fenómenos, y van a originar los contaminantes secundarios. Ya, acá tengo, por ejemplo, contaminantes secundarios. Por ejemplo, la presencia del ozono, ya te expliqué, los peroxiacetilnitratos, los famosos PAN, hidrocarburos, sulfatos, nitratos, estos son sales que salen del nitrógeno del azufre, el ácido sulfúrico y el famoso material particulado. De este último vamos a hablar. Ahora, veamos una reacción química. Por ejemplo, tengo acá el dióxido de azufre. Ya tengo el dióxido de azufre. Este se va a juntar con el agua o el vapor de agua que esté en las nubes, por ejemplo. ¿Correcto? ¿Y qué cosa es lo que va a originar? Va a originar ácido sulfúrico. Acá tengo H2SO4. ¿Correcto? Entonces, aquí date cuenta que un contaminante primario, que es en este caso el dióxido de azufre, ha reaccionado con un componente del medio ambiente, que es el agua, en este caso el vapor de agua, y me ha originado un contaminante secundario que viene a ser el ácido sulfúrico. Igual pasó con el ozono. ¿El ozono reaccionaba de qué? De los óxidos del nitrógeno, ¿correcto? Con los famosos COP. Y se presentaba ozono, ¿no es cierto?, a nivel troposférico. ¿Qué cosa es el material particulado? A ver, cuando nosotros hablamos de este término, estamos haciendo mención básicamente a una serie de sustancias, a un conjunto de sustancias, de partículas que pueden ser sólidas, pueden ser líquidas, ¿ya? Que son emitidas directamente al aire, tales como el caso del hollín, como el caso del polvo, el polen, partículas de combustión, entre otras estructuras, ¿ya? Vamos a hacer una comparación rápidamente de esto, antes de finalizar. Observen por favor aquí. Bien, vamos a hacer el material particulado, cuyas siglas son PM, están en inglés, por eso es que no coordinan, con la comparación del cabello humano. ¿Ya? Vamos a hacer una comparación. Mira, el cabello humano tiene este diámetro, entre 50 y 70 micras. Aquí está. Ese es el espesor de nuestro cabello. Una arena fina de playa, una partícula de arena de playa, mide aproximadamente 90 micras, o sea que es mucho más grueso que el diámetro de nuestro cabello. Una de esta arenita que cae a nuestros ojos nos va a provocar molestia a nivel del ojo, ¿no es cierto? Pero estos no son pues partículas pequeñas. Hay partículas que van a ser mucho más pequeñas. Observa, por favor, material particulado de 10 micras. ¿Ya? Cuando te hablan de material particulado de 10 micras, estás haciendo tu mención al caso, por ejemplo, del polvo, del polen de las plantas, del moho, o sea, hongos suspendidos, entre otras estructuras. Entonces, el material particulado va desde los 2.5 micras, ya, a las 10 micras. ¿Correcto? Hasta las 10 micras. Entonces, mira, date cuenta, ¿no? O sea, en el grosor del cabello humano, que tiene 50 micras, vamos a encontrar 5
Correcto. Estos son los más. Tenemos estructuras que tienen material particulado menor a 2.5 micras. Combustión, cuando tú, por ejemplo, quemas los metales pesados, por ejemplo, como el caso del plomo, el caso de metales que se van a suspender en la atmósfera. Entonces, mira, tú agarras una sola partícula de 10 micras. Entonces, acá vamos a encontrar una máxima proyección de 4 partículas diminutas. Entonces, este tipo de partículas, por ejemplo, fácilmente llegan hasta los pulmones, llegan al pulmón, ya a nivel del alveolo. Ya estos, por ejemplo, en muchos casos son retenidas en las vías respiratorias externas, a nivel de la nariz, por ejemplo, el moco nasal, por ejemplo, los pelos, las vibrisas que tenemos en la nariz, van a retener estas impurezas, pero hay muchos de ellos que llegan hasta los pulmones, ¿correcto? Qué bonito. ¡Ey! Y no me meto con los gases, por ejemplo, no me estoy metiendo acá, por ejemplo, con estas estructuras, monóxido, dióxido, metano, porque estos pueden pasar directamente a la sangre. Son mucho más pequeños que las estructuras que estamos mencionando aquí, ¿correcto? Entonces, estos van desde los 0,1 ya hasta los 2.5 micras, ¿correcto? No te vas a olvidar de eso. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá? ¿Alguna consulta? Bueno, se quedan calladitos, ya es cuestión suya. ¿Cuáles son las vías de contaminación del aire? Por ejemplo, la emisión de humos, la quema de basura, las chimeneas, los tubos de escape de los carros. Emisión de aerosoles, todo aquellos productos que se utilicen como refrigerantes, que se utilicen como pinturas, que vengan en forma de spray, contaminan. Los malos olores, ya el mal olor hace mención básicamente a la putrefacción de material orgánico o también de compuestos químicos, ya sobre todo en la basura. La radiación atómica, que es en este caso gracias a los accidentes nucleares, o también se puede deber a una serie de factores presentes en el ambiente, sobre todo en las rocas, ¿no? Y la emisión de los ruidos, ¿no? El ruido también es un contaminante del aire. Ya hay ruidos a partir desde los 60 decibeles hasta los 120 que te pueden causar daños o trastornos hasta lo que es sordera. ¿Ya? Un motor, por ejemplo, de avión tiene entre 110 decibeles, ¿no? Un motor de camión, ¿ya? Encendido y cerca a tuyo produce hasta 70 decibeles de sonido. ¿Qué cosa es lo que provoca esto? En la salud, por ejemplo, en el sistema digestivo, inflamación intestinal. En el respiratorio, alergias, sinusitis, asmas, enfermedades pulmonares obstructivas, ¿no? En los ojos, sequedad. En el sistema nervioso, sobre todo dolor de cabeza, migrañas, ¿ya? En el sistema cardiovascular, va a modificar las presiones sanguíneas o te puede producir arritmias, ¿ya? En la piel te va a producir dermatitis. Sobre todo eso es lo que producen los contaminantes. ¿Qué hacer para mejorar la calidad del aire? Exigir que se cumplan las normas legales con el uso de tecnologías limpias y energía renovable. Elaborar un plan para limpiar el aire de la ciudad, donde todos participen. Sensibilizar, educar a la población. Mejorar el entorno a través de las áreas verdes. ¿Ya? Manejar tus residuos sólidos. Tú desde la casa hay que manejar el ordenamiento territorial, planificar el tránsito vehicular, utilizar el transporte masivo, las revisiones técnicas a los vehículos, mejorar la calidad de los combustibles y por último proponer lo que son caminatas y lo que vienen a hacer en este caso el uso de bicicletas. Eso va a ayudar bastante a mejorar nuestro aire de la ciudad. Vamos a ir, chicos, a la parte práctica.
Todos se ubican en la pregunta número 3.8, de ahí arrancamos. ¿Correcto? ¿Me ayudan, por favor? Dice lo siguiente. Se define como una adición de agentes particulados o gases a la capa gaseosa que rodea la Tierra. Por acción del hombre o sucesos naturales, lo que provoca problemas respiratorios y afecciones generales a todos los seres vivos. El concepto anterior le corresponde ¿a quién? Arriba está en la emisión. AD. Muy bien, por favor, que contaminar el aire no es más que alterar los gases que ya existen en la atmósfera. Entonces, esto recuerden que va a dejar secuelas muy graves en el propio ambiente, en el hombre, en las plantas y en los animales. Y tiene dos fuentes específicas, ¿no es cierto? Que son naturales y artificiales. Ahora, 39. Determine qué fuente de contaminación del aire no se da de manera natural. A ver. Natural. Dióxido de azufre provocado por erupciones volcánicas, natural. Liberación de ozono por descargas eléctricas, natural. Esas son naturales. Ya me está pidiendo que no sea natural. El metano, producto de la industria ganadera. Ese es por actividad humana. Entonces, esa es tu respuesta. ¿Correcto? Vamos a la 40. Dice, mira lo que nos están dando acá. Voy a aumentar el tamaño de esto. Dice, de los siguientes contaminantes del aire, indique cuál podría causar irritación de la garganta, alergias o problemas respiratorios como la bronquitis. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Si nosotros analizamos, mira las áreas de peligro y el contaminante. En la nasofaringe, de 5 a 10 micras, el tamaño del contaminante. En la tráquea, de 3 a 5 micras. En el bronquio, de 2 a 5 micras. En los bronquiolos, de 1 a 2 micras. Y a nivel del alveolo, de 0,1 a 1 micra. Entonces, ¿de quién me está hablando aquí? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Quién va a originar contaminación o problemas, ya que va a causar irritación de la garganta, alergias respiratorias y problemas a nivel de los bronquios? ¿Ah? Si tú me dices la C, monóxido de carbono, no, el monóxido de carbono, ese no te va a irritar, claro, te puede causar una serie de problemas, pero estos van a llegar a nivel de tus alvéolos y pasan a la sangre, ¿ya? Aquí quien va a causar este tipo de sensación es el material particulado suspendido. ¿Te acuerdas que hemos dicho que hay un material particulado de 10 micras a 2.5 y hay un material particulado de 2.5 a 0.1 micras? Entonces están distribuidos. En este gráfico tienes las zonas hasta donde llegan. A tener claro eso, vamos a la 42. Dice, con respecto a las fuentes de contaminación del aire, marcamos verdadero o falso. Vamos con la primera. El monóxido de carbono se puede formar a partir de la combustión del combustible de los carros. ¿Verdadero o falso? Monóxido de carbono. No solo se va a formar monóxido de carbono, sino también se va a formar dióxido de carbono. Eso es verdad. Los incendios forestales emiten compuestos orgánicos volátiles. ¿Verdadero o falso? Chicos, ¿dónde están? Eso es verdad. La otra, las partículas de polvo son consideradas aerosoles solo de origen natural. El polvo solo se origina de forma natural. Falso. Eso es falso. Falso. La actividad humana es lo que provoca más. El parque automotor es considerado una de las principales fuentes artificiales
de CO2 que se libera a la atmósfera? Acabo de decirlo que sí, ¿no es cierto? Sí. Bien, en la parte 1. El grano de polen que emiten las plantas son contaminantes artificiales del aire. Falso. Falsos, son Falso. naturales. Listo, acá tenemos como respuesta la A. Bien, vamos a otra. En la 41 dice, observe las siguientes imágenes. Una imagen, dos imágenes. ¿Qué tipo de fuente de contaminación son? Esto puede originar, por ejemplo, un incendio forestal, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Qué marcamos acá? En Natural el y primer antrópica. caso, perdón, Natural y antrópica. natural y antrópica, ¿no es cierto? Natural o artificial, también podríamos decir. Acá es la C, ¿no? La artificial también es la antrópica, producida por el hombre. Desde 1960, los CFC tienen efectos potencialmente negativos y contribuyen de manera muy importante a la destrucción del ozono en la estratosfera, así como incrementar el efecto invernadero. Identifique las acciones que detendrían dicho proceso. A ver, ¿qué marcarías ahí? La C, propagar las pinturas de aerosol. Si tú propagas pinturas con aerosol, vas a acelerar o vas a hacer que se incrementen los CFC. La E. La E. La E, pues, ¿no es cierto? La E Bien. son acciones concretas. Tú disminuir los sistemas de refrigeración y disminuir el uso de aerosoles. Son las actividades que te van a ayudar justamente a detener ello. Vamos a otra pregunta, con esta terminamos. A ver, acá me dice, ¿no? Es un gas contaminante de la atmósfera, peligroso para las personas y los animales, porque se fija en la hemoglobina de la sangre. Ah, es un gas contaminante. Ya, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo. Este ejemplo corresponde a quién? A ver. ¿Han escuchado ustedes hablar de muerte de personas que se han quedado con el motor encendido y se durmieron en el auto, cerrado las ventanas? Al día siguiente, al verlos, simplemente has encontrado la muerte a la persona muerta, ¿no? Esta no ha gritado, no ha llorado, no ha sufrido. Eso se produce por la emanación del monóxido de carbono, que es un gas completamente tóxico que ingresa directamente a nuestra sangre e impide la circulación del oxígeno. ¿Ya? A eso se le llama la muerte feliz, le llaman, ¿no? ¿Ya? Bien, chicos, hasta aquí nuestro trabajo del día de hoy. Un abrazo para cada uno de ustedes. Hay que terminar las otras preguntitas que no están difíciles. Buenos días con todos. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego, señorita monitora, cuídese. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Cuídense, chicos. Hasta luego, profesor. Un abrazo para todos. Cuídense.